Hola, mi nombre es Carlos Gustavo Quiroz, estudiante en la clase de seminario taller de investigación. A continuación explicaré lo que es la presentación del cuarto artículo científico en clase, que son los hábitos alimenticios y alimentarios del candidato de la acuicultura como posible crustáceo del camarón blanco del Pacífico, Lithopeneo panamei, en la costa suroeste de India. Continuamos. Bien, los alimentos son muy esenciales, ¿verdad? Para cualquier organismo. Básicamente sus necesidades de crecimiento, existencia y aspectos de cultivo. La acuicultura del camarón ha aparecido como un negocio bastante potencial en las últimas 2 décadas, principalmente con una estrategia de comercialización y explotación en vivo para brindar certeza a la oferta de alto valor. Bien, como introducción del presente artículo tenemos que el cultivo del camarón peneidos se ha desarrollado rápidamente durante las últimas 3 décadas hasta convertirse en una actividad económica importante en muchos países. El estudio de la alimentación es fundamental, es muy importante para comprender lo que es la tasa de crecimiento, concentración de la población, maduración y otras actividades metabólicas. Bueno, la mayoría de los camarones se han descrito como carroñeros, ¿verdad? Omnívoros y comedores de detritus. El manejo del alimento es un factor importante en la acuicultura. El exceso en lo que se refiere al alimento, para algunos puede ser un problema, porque prácticamente reduce lo que son las tasas de supervivencia y crecimientos. Continuamos. Bueno, materiales y métodos. Las muestras de Banamey fueron recolectadas de estanques de cultivo de camarones cerca de un estuario velar. Esto ubicado en la costa, ¿verdad? En India, donde se lleva a cabo el estudio. Luego de lo que es la recolección, los camarones fueron almacenados en hieleras y los estómagos fueron removidos y fijados en formalina tamponada al 10%. Bien, el contenido del estómago se analizó posteriormente en el laboratorio después de disecar el sistema digestivo y se registraron diferentes componentes del intestino. Se abrieron con un par de tijeras y se vaciaron en una placa de Petri. El contenido luego se examinó con la ayuda de un microscopio binocular de disección por zoom. Continuamos. Bien, en resultados, los alimentos encontrados en los intestinos de machos y hembras examinados se agruparon en lo que fueron 12 categorías, que serían el fitoplancton, zooplancton, crustáceos, anfípodos, isópodos, poliquetos, nemátodos, moluscos, detritos, también lo que fue lodo, piensos varios o alimentos varios y lo que fueron alimentos complementarios. Para la primera muestra, como vemos en el cuadro, en el rango que comprende de 70 a 80 milímetros, las muestras de fitoplancton fueron las mayores y las menores fueron las de poliquetos. En el segundo rango, las mayores muestras que se encontraron fueron a favor de fitoplancton y las menores de poliquetos. En la tercera muestra, de 110 a 120, se encontró mayor porcentaje de crustáceos y en menor escala, una vez más, los poliquetos. Para los rangos de 130 a 140, los complementos varios se encontraron en mayores concentraciones, mientras que los crustáceos los más bajos. Para rangos de 150, 160, la máxima muestra encontrada fue la de alimentos suplementarios y las menores para moluscos. De 170 a 180 se encontraron las mayores concentraciones en lo que fue alimento suplementario y zooplancton en menores concentraciones. Y estas mismas concentraciones se repitieron en lo que fue en camarones de 120 a 200 milímetros. Al final, en toda esta escala, el promedio de mayor alimento encontrado fue en los alimentos suplementarios y la más baja para los moluscos. Continuamos.
Bien, en cuanto al estudio de lo que fueron las hembras, para la primera muestra que se comprende de 70 a 80, se encontró en mayores escalas lo que fue el fitoplancton y en menores los poliquetos. En el siguiente rango de 90 a 100 se encontró mayores muestras en fitoplancton y las menores en nemátodos. De 110 a 120, la mayor muestra fue en alimentos diversos y las menores de nemátodos. De 130 a 140, las mayores concentraciones fueron para alimentos varios y los más bajas fueron para moluscos. En el rango de 150 a 160, las contribuciones de crustáceos fueron las máximas y moluscos las mínimas. De 170 a 180, las mayores contribuciones de alimentos fueron para alimentos diversos y las más bajas para anfípodos. Y en el último rango fueron de 190, en lo que fue el último rango de 190 a 200, las mayores contribuciones fueron para alimentos suplementarios y las más bajas para lo que fue zooplancton. Y el promedio final fue para las contribuciones de alimentos diversos y las más bajas para nemátodos. Continuamos. Bueno, en la discusión, el papel principal del cultivo del camarón en su contribución a la mejora de los estándares, ¿verdad?, nutricionales de las personas. El camarón blanco del Pacífico se ha convertido en la principal especie de crustáceos producidos a través de la acuicultura, con una producción superior a la del camarón tigre, Peneus monodon. El principio básico del sistema de cultivo de camarón es la siembra de varias especies de camarón compatibles de rápido crecimiento con hábitos de alimentación complementarios para utilizar eficientemente lo que es el alimento presente en diferentes nichos ecológicos. Los recursos naturales se pueden utilizar básicamente como sistemas de cultivo, ¿verdad? Y los organismos a cultivar se almacenan en el cuerpo de agua. Lo que limita el crecimiento aquí es el suministro de alimentos disponibles de fuentes naturales, comúnmente camarones que se alimentan de lo que son algas pelágicas o animales bentónicos, como otros crustáceos y moluscos. Estudios anteriores indicaron que los alimentos más comunes de los camarones costeros y de estuario eran pequeños crustáceos, algas, pequeños moluscos y el detrito. En el presente estudio también los alimentos como crustáceos, barro, detritos, piensos diversos y complementarios se consumieron en todo momento, en todos los meses. La cantidad de lodo y arena en las tripas fue insignificante y parece ser inclusiones accidentalmente como resultado del hábito de alimentación del fondo de la especie. Continuamos. Bien, las observaciones sobre la cantidad promedio de alimentación en ambos sexos muestran que los machos exhiben una intensidad de alimentación un poco más alta que de las hembras. Por lo tanto, este estudio proporciona información sobre ese aspecto importante de la biología de cualquier especie que es relevante para el éxito de cualquier operación de acuicultura en el conocimiento de su alimentación y hábitos alimenticios. La naturaleza y la cantidad de alimento que ingiere el organismo, el momento de la alimentación, el efecto de varios factores ambientales en su comportamiento alimenticio y lo que es la relación entre la actividad alimentaria y el inicio de la maduración gonadal son algunos de los datos necesarios para lograr una utilización óptima del alimento dado el organismo que se está cultivando. Continuamos.